árbol que te mostré prohibido de cierto yo te digo, si lo tocas morirás. Ay, qué dolor cuando el mar entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mar entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, nosotros estamos estudiando la santa palabra de nuestro Dios. Ya que Dios es bueno con nosotros, nosotros vamos a entrar en una oración para que el Espíritu de Dios sea el que nos vaya guiando por cada palabra de verdad que Él quiera ayudarnos para poder interpretar sus sagradas escrituras, y sea que el Espíritu Santo de nuestro Dios sea el que hable, mas no yo. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En este día, Señor, nosotros le damos gracias por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros.
Mire, Padre Santo, bendiga a la iglesia, Señor. Sea usted con nosotros, Padre bendito. Perdónenos. Gracias, Padre Santo, por estar siempre con nosotros, cuidarnos, protegernos, ayudarnos, Padre bendito. Alabado sea su santo nombre, Señor. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor, santo sábado del Señor, que nos ha regalado y que nos ha dado, Señor. Gracias, bendito eres, enaltecido eres, la honra y la gloria solamente es suya, Señor. Se lo pedimos en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el libro de Filipenses, capítulo 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre, hecho semejante a los hombres, estando en la condición que tiene el hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos, Pablo nos dice que nosotros debemos tener el mismo sentir que una vez o que Cristo tiene o que Cristo tuvo, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nos está diciendo que Cristo Jesús era Dios. Y cuando fue enviado a la tierra, Él no se aferró seguir siendo como Dios de la manera que Él tenía en el cielo, gloria, majestad, honores, sino que se despojó, quiere decir, se quitó su naturaleza divina. Y aún siendo Dios, déjeme les digo, una cosa es naturaleza divina y otra cosa es tener el título llamado Dios. Son dos cosas que nuestro Padre Celestial tiene. La naturaleza divina es ser de gran majestad, que no lo puedes ver directo a los ojos porque caes muerto. Otra cosa es tener el título de Dios. Una cosa es tener el título y otra cosa es tener la naturaleza. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 que Cristo Jesús se quitó la naturaleza de Dios, mas no el título de Dios. El título de Dios siempre lo ha llevado. Mas su naturaleza está hablando de su forma de ser corporal. Tenía el cuerpo de Dios, tenía la majestad de Dios en su cuerpo. Se despojó, se tuvo que quitar esa naturaleza, pero aún llevando el título de Dios, vino a ser semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fue obediente. Y tanto que la obediencia que él tuvo tan estricta de las cosas que Dios le decía, lo llevaron a la muerte. Porque el Padre Celestial ya había dicho que nuestro amado Señor Cristo Jesús iba a tener que morir para salvación de nuestros pecados. Yo quiero, mis amados hermanos, que nosotros vayamos mirando y vayamos entendiendo lo que nuestro amado Señor Cristo Jesús nos va indicando. Si ven que me quito de la pantalla donde me están mirando, voy para ver si realmente me está grabando la cámara que tengo enfrente.
Porque así como estoy predicando, no alcanzo a ver si realmente me está grabando o no me está grabando. Y así es que yo tengo que darle vuelta para ver, cerciorarme de que realmente me está grabando. Se los digo, mis amados hermanos, para que ustedes sepan que cada vez que yo me quito y voy, me hago para atrás, es para ir a ver si realmente me está grabando la pantalla. Nuevamente, mis amados hermanos, Cristo Jesús se quita su naturaleza corporal de Dios, aún llevando el título de ser el Hijo de Dios o ser Dios. Los títulos siempre Cristo Jesús los llevó. Cristo Jesús siempre llevó sobre sus hombros el título de ser llamado Dios. Siempre llevó el título de ser llamado el Creador. No porque Cristo Jesús haya venido a la tierra se le haya quitado lo que él haya haber hecho. No, mis amados hermanos. Cristo Jesús, aún de llevar el título de ser Dios, aún llevaba sobre sus hombros las estructuras o los hechos que él hizo estando en la forma y en la condición de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Cristo Jesús? En el libro de San Juan dice lo que hizo Cristo Jesús, capítulo 1. Dice: en el principio era el Verbo, ese es Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Cristo Jesús no nomás tenía el título, sino estaba en forma de Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Dice el libro de Juan que Cristo Jesús tenía el título de Dios. Era Dios y estaba con Dios e hizo todas las cosas que nosotros vemos, la creación. Él hizo la naturaleza, Él hizo los arroyos, los ríos, hizo la creación que viene siendo los animales, hizo al hombre. Cristo Jesús llevaba sobre sus hombros el título de ser llamado Dios y llevaba todas las obras que Él hizo. Lo único que se quitó venía siendo la naturaleza corporal, física, de que era semejante a Dios. Si Cristo Jesús hubiese venido como Dios, como Él era antes, todos hubiésemos caído muertos. Porque el hombre no puede estar con el Dios santo y eterno, porque la naturaleza del hombre es pecador, es una naturaleza pecadora. Mis amados hermanos, vemos viendo claramente que Cristo Jesús llevaba el título y llevaba las cosas que había hecho estando en forma de Dios, pero nunca dejó de ser Dios. Cristo Jesús siempre es el Dios. Ahora lo conocemos como Dios hecho carne, Dios encarnado, porque aún mantiene la naturaleza física que nosotros tenemos, una naturaleza de carne y hueso. Cristo Jesús hasta el día de hoy lleva esa naturaleza. Pero el tema de esta mañana se le conoce como el título de ¿cuánto vale mi maldad? Si yo robo, hay consecuencias. ¿Cuánto es lo que vale por robar? Si yo mato, ¿cuánto es lo que vale por matar?
Toda la maldad que yo he hecho tiene un precio. Y nosotros tenemos que ver en este día cuánto es el precio de nuestra maldad. Gálatas capítulo 5 dice: digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne. Déjeme le digo que el pecado son las obras de la carne. Pero dice que es un deseo, que aunque tú no lo quieras hacer, hay un deseo dentro de ti que te impulsa a hacer o cometer aquel cierto pecado. Porque antes de que tú cometas el pecado ya lo estás deseando, lo estás pensando, lo estás analizando. Y llega el momento en que ese deseo te ciega, te ata de manos y de pies y hace que realices ese pecado. Andar en el Espíritu y no satisfagas el deseo del pecado. Porque el deseo de la carne o el deseo del pecado es contra el deseo de Dios. Tú deseas hacer una cosa y Dios desea hacer otra cosa contigo. Tu deseo de cometer pecado nunca se pueden llevar con el deseo que tiene Dios en tu vida contigo. Es una lucha. La lucha de tu deseo carnal, que es influenciado por Satanás. Todo pecado, todo deseo del pecado es influenciado por Satanás. La influencia es Satanás, es una influencia satánica que te lleva a cometer cierto tipo de pecados. Ahora dice la Escritura que el deseo de Dios en tu vida no se puede llevar con el deseo satánico que está dentro de tu cuerpo. Porque el deseo de tu pecado es una lucha contra el deseo que tiene Dios. Y el deseo del Espíritu es contra el deseo carnal que llevas, lo que deseas hacer. Estos están en constante pelea para que no hagáis lo que tú quieres. Pero si te digo que si eres guiado por los deseos de Dios, no estás en maldición. Pero si os digo, si eres guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu, sea el deseo de Dios, no hay ninguna ley que te condene. Manifiestos son las obras de la carne. Aquí vienen los deseos de la carne. Las cosas malas que tú deseas. Y dice que no es que tú las quieras hacer accidental, sino viene el deseo de hacerlo. Antes de que tú hagas cualquier cosa, tú ya lo deseaste hacerlo. El deseo que tienes en tu corazón y que son manifiestos son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas que son semejantes a estas, acerca de las cuales Pablo escribe, como ya lo ha dicho antes, que los que practican este tipo de deseos carnales, que se les conoce como pecados, no heredan el reino de Dios. Dios no los puede recibir en el cielo. Así es que si ustedes conocen a una persona que haya muerto por andar de borracho, por andar de drogadicto, por andar de alcohólico, por andar robando, por andar haciendo cualquier cosa, tipo de cosas que nosotros estamos leyendo,
Si hay una persona que muere en esa condición, no puede heredar el reino de los cielos. Dios no lo recibe en el cielo. Así de sencillo, dice Pablo. No puede entrar en el cielo. ¿Cuánta maldad tiene el hombre? ¿Hasta dónde alcanza la maldad del ser humano? Dice que lo saqué en una noticia que sucedió en Nueva York. Un niño de 14 años asesina a dos hermanas, incendia la casa donde murió su madre y su hermano más pequeños. Finalmente se quita la vida, cortándose la yugular con una navaja mientras la policía intentaba abrirse paso para entrar en el hogar con llamas. El suceso ocurrió en plena madrugada del jueves en el distrito más apacible de Nueva York, en el estado de Island. Ha conmocionado a la ciudad entera. Dice la abuela: no lo puedo creer. No puedo creer que mi nieto fuera un asesino, declaró Marcia Anderson, abuela de el muchacho, el menor problemático. Mis amados hermanos, ¿hasta dónde alcanza el deseo del pecado? ¿Cuánta maldad hay sobre nosotros? Este es un muchacho de 14 años, un niño de 14 años, cometiendo todo este tipo de delitos. ¿Hasta qué grado puede llegar el hombre a cometer atrocidades únicamente por el deseo de hacer maldad? El nombre del tema de hoy se llama ¿cuánto vale mi pecado? ¿Qué precio tiene mi pecado? Vamos a ver en historias bíblicas, porque uno puede decir, oh, eran personas que no eran religiosas. Mis amados hermanos, muchos de los personajes bíblicos, muchos de los personajes que nosotros conocemos, desearon hacer pecado y lo hicieron. ¿Cuánto es lo que vale el pecado de ellos? ¿Cuánto es lo que vale mi pecado o tu pecado? En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, se habla de Pablo, el que escribió parte de la Biblia. Nada más que aquí lo conocemos por Saulo. Mientras tanto, Saulo respiraba. Allá dice que todo el pecado es un deseo. Y aquí dice que Pablo respiraba ese deseo de maldad. Mientras tanto, Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote. Le pidió cartas de extracción para las sinagogas de Damasco. O sea, para las iglesias que ya seguían a Cristo Jesús. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que seguían el camino de Cristo Jesús. Fueran hombres o mujeres, a él no le importaba. ¿Hasta dónde puede el hombre llegar a tener el deseo de pecar? Hasta llegar a respirar ese deseo de muerte. Conocemos otro, el rey David. ¿Hasta qué grado puede el hombre llegar a pecar? Preguntémoslo al rey David. El rey David comete un pecado muy grave, que Dios no se agradó. Aún que el rey David
se le consideraba que tenía el corazón de la forma de Dios. Aunque David se le conocía que su corazón estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se equivocó Dios? No. ¿Quién se equivocó? David. Fue influenciado satánicamente, tanto hasta desear. En el rey David nosotros vemos el deseo, y no nomás el deseo, sino el respirar amenazas de muerte. Va el profeta Natán a decirle al rey David. Natán dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de el rey Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití. Todo lo que el profeta Natán está diciendo es todo lo que Dios permitió que el rey David fuera. ¿Qué permitió Dios? Que él fuera rey. ¿Qué permitió Dios? Que él gobernara en el palacio de su amo. ¿Qué permitió Dios? Que las concubinas de su amo él las recogiera en su palacio. También te permití gobernar sobre Israel y Judá. Y por si fuera poco, te habría dado mucho más de lo que te he dado, David. Porque entonces, ¿por qué entonces despreciaste las palabras de tu Señor? Haciendo lo que a tu Dios le desagrada que hagas. El desear el pecado. El respirar amenazas de muerte. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor tu Dios, haciendo lo que le desagrada que hagas? ¿Qué hizo el rey David? Asesinó a su más siervo fiel, Urías. ¿Para qué lo mandó matar? Para quedarse con su mujer. Así es que el rey David deseó, la palabra desear el pecado. Y no se equivoca Pablo al decir en el libro de Gálatas: digo pues andar en el espíritu y no satisfagas el deseo del pecado. El rey David deseó el pecado. Asesinaste a Urías para apoderarte con su esposa. En esta única frase, nosotros miramos el deseo de David y el respirar amenazas de muerte contra su más siervo fiel, Urías el Etita. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste. Despreciamos a Dios. ¿En qué forma despreciamos a Dios? En no obedecer su palabra. ¿De qué manera nosotros despreciamos a Dios? En el desear el pecado. En el respirar amenazas de muerte. Dios me libre. Perdóname, Señor. Este tema no nomás es para ustedes, este tema es para mí. No debemos respirar amenazas de muerte. Aunque nos hagan lo que nos hagan, debemos dejarlo todo en las manos de Dios. Pues me despreciaste al tomarle esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer.
Porque la ira de Dios, ¿hasta dónde llega tu maldad? Tu maldad llega hasta desear el pecado. Tu maldad llega hasta respirar amenazas de muerte. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿El rey David retuvo la verdad? Sí. ¿Ocultó la verdad? Sí. ¿Cómo ocultó la verdad? No le dijo a su más siervo fiel que él ya se había acostado con su esposa. Ocultó la verdad. Y él mantuvo la verdad oculta delante de toda una nación. ¿Quién vino a descubrirle su mentira? El profeta Natán. El profeta Natán vino a decirle que aunque tú te escondas, escucha mi amado, mi hermana, mi amado hermano, que aunque tú te escondas del ojo humano, nunca te vas a esconder del ojo omnipresente que es Dios. Él lee los corazones, Él lee tus pensamientos, Él sabe el deseo de tu corazón. Si es deseo de maldad o deseo de hacer las cosas buenas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que desean hacer el pecado, de los hombres que respiran amenazas de muerte. Este dibujo nos va a enseñar ¿cuánto es lo que vale mi pecado? Yo soy este. Y por haber cometido pecado, ¿qué merezco? Vamos a ver que yo soy este y este es Dios. ¿Qué es lo que merece el hermano Tadeo por haber cometido pecado? La ira de Dios que caiga sobre mí. A veces nosotros somos castigados duramente por haber cometido una falta, haber cometido un pecado, haber cometido un error. Hasta que mamá y papá llegue su tranquilidad, ahí están dándole mientras no le llega la tranquilidad. Ya hasta que ellos ven que es suficiente, es suficiente. Este es el hermano Tadeo. ¿Hasta cuánto vale tu maldad, hermano Tadeo, para que la ira de Dios caiga sobre ti? 100 millones, trillones, 4 millones, quinto millones, billones o bitcoins o como lo quieran hablar o como lo quieran decir. La ira de Dios sobre mí es lo que vale mi maldad. ¿Cuánto es el precio de tu maldad? La ira de Dios es lo que vale. Hay una frase, miren mis amados hermanos, hay una frase que dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y dice así: el amor de Cristo me obliga. En las traducciones normales se le conoce como constriñe. El amor de Cristo me constriñe. La palabra constriñir es que te obliga. Lo vas a hacer. Pero no es de que una persona te lo esté diciendo, sino es el amor de Cristo. Me convence, me constriñe. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Por siguiente, todos murieron. Y Él murió por todos para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. Vamos a verlo primero. El amor de Cristo me obliga. ¿Por qué? Porque el precio de mi pecado merece la ira de Dios. Mas sin embargo, Cristo Jesús recibió la ira de Dios sobre él.
La ira de Dios cayó sobre él. La ley cayó sobre él. Yo cometí el pecado. Pablo respiraba amenazas de muerte, mató a mucha gente buena, mucha gente justa. ¿Él pagó por el pecado? No. La ira de Dios que iba a caer sobre Pablo cayó sobre Jesús. El rey David manda a matar a Urías, se queda con la esposa de Urías. ¿La ira de Dios cayó sobre el rey David? No. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Los latigazos que merecía el rey David, los latigazos que merecía el hermano Tadeo, los latigazos que tú mereces, cayeron sobre Jesús. El castigo que tú mereces por el deseo del pecado, por el deseo de correr y ponerle ahí en tu celular películas pornográficas, por ese mal deseo que te tienes tú que pagar por ese pecado, ha caído por Cristo Jesús. El deseo malo que tú quieres hacer o que tú has hecho no ha caído sobre ti, porque ya cayó sobre Cristo Jesús. Ahora nosotros comprendemos por qué el amor de Cristo Jesús me obliga. El amor de Cristo Jesús me obliga porque Él se puso bajo la ira de Dios para que la ira de Dios no me golpeara a mí. Esta es una receta que debe de estar siempre en nuestra oficina, en nuestras casas, en nuestro comedor, en nuestra cocina, donde quiera. Esta es una receta que debe estar escrita con letras de oro. Romanos 3:25, apúntenlo. Una receta que debe de estar donde tú quieras ponerlo. En tu carro, en tu oficina, en tu escuela, en tu libreta. ¿Y qué dice la receta? ¿Por qué el hermano Tadeo tanto está recomendando la receta? Escuchen lo que dice. La ira de Dios viene sobre ti. ¿Y cuánto es el amor de Dios sobre el mundo? Que pone o que ofrece a su propio Hijo, Jesús, para recibir el golpe del pecado que iba sobre ti, que caiga sobre él. Las personas son declaradas limpias, justas a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha recibido la ira de Dios sobre él. ¿Cuándo creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre? Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Ahora, al ver a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a ver a Cristo Jesús siendo maltratado, ahí vemos claramente que Dios es justicia. Viene la ira de Dios sobre ti. Y Cristo Jesús te dice, hazte a un ladito, yo me pongo y que la ira de Dios caiga sobre mí. Dijo Cristo Jesús, nadie me obliga a ponerme. Yo me pongo por mi propia cuenta. Porque yo te amo, dice él. Yo pongo mi vida para que la ira de Dios no caiga sobre ti. ¿Cuándo se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado?
Dios se estuvo contuviendo mucho tiempo para derramar su ira hasta que vino el Hijo de Dios, siendo semejante a nosotros, sin pecado. La ira de Dios no iba a caer sobre él. Ya venía la ira de Dios. Y Cristo Jesús dice, quítense todos, que venga sobre mí. Y vino la ira de Dios sobre él. Y fue muerto. ¿Qué es la ira de Dios? La paga del pecado. ¿Qué es la ira de Dios? Aunque Dios no quiera actuar con ira, la ley exige que la ira de Dios caiga. Aunque Dios se cruce de manos y diga, no quiero castigar, la ley habla por sí sola. La ley dice, es pecador, debe de morir. Los ángeles del cielo dicen, es necesario que derrame, Señor, la justicia sobre esa persona que ha pecado. Los ángeles de Satanás y Satanás diciendo, pecaron, derrama tu ira sobre ellos. Entonces Dios tiene que actuar. Y Dios dice, es algo que yo no puedo detener. Es una avalancha que va sobre ti. ¿Y cómo la detengo? La única manera para salvarlos es que caiga toda la avalancha sobre el Hijo de Dios. Y fue lo que hizo. ¿Cuánto vale tu pecado? La sangre de Cristo Jesús. ¿Cuánto vale tu maldad? La sangre de Cristo Jesús. Todas las cosas, todo el pecado que hiciste desde el pasado y que hasta el día de hoy sigues cometiendo, ¿cuánto vale la sangre de Cristo Jesús? Miqueas 7:18. Escuchen, el profeta Miqueas profetiza. Lo que el profeta Miqueas profetiza es el futuro. No está profetizando su presente. Y no está profetizando nuestro presente, sino él está profetizando en el futuro. Allá cuando estemos en el cielo con el Señor. Y escuchen, que Dios como tú, el profeta Miqueas está hablando. Y el profeta Miqueas vivió mucho tiempo atrás, antes de la venida de Cristo Jesús. Y escuchen las maravillas que hablaba el profeta Miqueas. Que Dios como tú, que perdonas la maldad. No, hermanos. La maldad cayó, la ira sobre la maldad cayó sobre Jesús. Cristo Jesús, Dios Padre, nos perdona. Porque la maldad Él la pagó. Él pagó mi maldad, no la maldad de Él. Él pagó la maldad de todo el mundo. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Olvida el pecado. La ira de Dios ¿sobre quién cayó? Sobre Jesús. Y si Jesús dice no me debes nada, es porque no le debemos nada. No le debemos nada ni a la ley. No le debemos nada ni a Satanás. No le debemos nada aunque Satanás diga, el hermano Tadeo es mío. No le debo yo nada a Satanás porque todo, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Olvida el pecado. Olvida como que si yo no hubiese cometido ningún pecado. No dice, ay, mira, estas heridas son por tu culpa. No dice, mira, me pusieron las coronas por tu culpa. No dice, me clavaron las manos, los pies por tu culpa.
No lo dice Jesús. Simplemente dice Jesús, no me debes nada. Todos estamos bien. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Nuevamente les explico. Venía una avalancha. Vamos a poner. Venía una avalancha sobre la humanidad. Dios no podía detener esa avalancha, porque esa avalancha es la ley que va con toda la ira de Dios. Así se le llama, así se le conoce, la ira de Dios. No es de que Dios diga, ¡pum!, voy a hacer mi ira, no. Sino esta avalancha ese nombre tiene. Ahí va la ira de Dios por los que cometen el pecado. Entonces Dios dice, va la avalancha, Jesús. ¿Qué hacemos, hijo mío? Y ahí va la avalancha. ¿Cómo salvo al mundo? Mas sin embargo, dice Dios, hay un plan que hemos ideado o que hemos creado desde edades eternas. ¿Cuál es? De que te pongas tú y que la avalancha, que es la ira de Dios, caiga sobre ti. La avalancha te va a matar a ti, pero va a salvar a todos. Mis amados hermanos, esa avalancha viene nuevamente. Y déjenme les digo que esa avalancha viene 7 veces mucho más fuerte de la avalancha que vino en el tiempo de Cristo Jesús. Y en esa avalancha, los únicos que van a ser salvos son los que creen en Cristo Jesús, los que lo reciben en su corazón. Los que han rechazado y están rechazando a Cristo Jesús hasta el día de hoy. Cuando venga esa avalancha 7 veces mucho más fuerte, Dios los va a dejar a su suerte. Esa avalancha se le llama la ira de Dios. Y Cristo Jesús va a decir, voy a salvar a los únicos que han creído en mi nombre. ¿Dónde está en la Biblia, hermano Tadeo? Porque los estoy mirando, mis amados hermanos, aunque ustedes ven que no los miro, los estoy mirando. ¿Dónde dice eso el hermano? ¿Dónde dice? Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué estaban haciendo? Reteniendo la avalancha. Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Están reteniendo la avalancha. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol. Tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, en la avalancha que viene, este ángel les dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los hombres, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios. Hay un sello que va a proteger cuando se venga la avalancha, mis amados hermanos. Hay un sello que se le conoce como el sello de Dios, que va a proteger únicamente a los hijos de Dios. Vamos a leer la hermana White. ¿Qué es lo que dice la hermana White? Al entregar su vida preciosa a Cristo Jesús, Cristo no se sintió animado de un gozo triunfante. Claro que no. ¿Quién va a andar gritando, cuando te están matando, cuando te están latigueando? Nadie. Cristo no se sintió animado de un gozo triunfante. Su corazón estaba desgarrado por el dolor,
oprimido por la tristeza. Pero no fueron el temor a la muerte ni el suplicio a la cruz lo que le causaron a Cristo tan terrible padecimiento. Dice, a pesar de que estaba muriendo en la cruz, Cristo Jesús no le tenía miedo a la muerte, no le estaba teniendo el dolor a la cruz, lo que a él le estaba doliendo. Fue el gravísimo peso de los pecados del mundo, el sentimiento de hallarse separado del amor de su Padre, lo que le quebrantó su corazón y causó tan rápida muerte al Hijo de Dios. Cristo experimentó el dolor que experimentarán los pecadores. Escuchen, viene la avalancha por segunda vez y viene 7 veces más recio. Cristo experimentó el dolor que experimentarán los pecadores cuando comprendan la realidad del peso de su pecado. Sepan que se ha separado para siempre de la dicha y la paz del cielo. Sepan que esas personas se han separado de la gracia, de la dicha, la paz del cielo. Los ángeles contemplaron con asombro la agonía del Salvador. La angustia de su alma era tal que casi no se sentía el peso de la cruz, el suplicio de la cruz. La misma naturaleza parecía armonizar con aquella escena. Las mismas cosas que estaban en la naturaleza parecía como que hablaban de lo que Cristo Jesús estaba sintiendo en su corazón. Ejemplo, el sol dejó de brillar con la claridad hasta mediodía. El sol que había brillado con la claridad hasta el mediodía se había oscurecido entonces por completo. Alrededor de la cruz todo era tinieblas, como que si la naturaleza estaba diciendo lo que Cristo Jesús estaba sintiendo en su corazón. Tan densas como en el más oscura medianoche. Estas tinieblas sobrenaturalmente duraron 3 horas. Un terror desconocido se apoderó de todos los que allí estaban. Cesaron los escarnios y las maldiciones que le decían a Cristo Jesús. Hombres y mujeres y niños se postraron en tierra lleno de espanto. De vez en cuando, vivísimos relámpagos rasgaban las nubes, dejaban de ver un instante a la cruz y al Redentor crucificado. Todos creyeron que era la hora de la retribución o del juicio que había llegado. Claro que había llegado la hora de la retribución. Claro que había llegado la hora del juicio. Claro que había llegado la hora de la avalancha. Pero ¿sobre quién cayó? Sobre Jesús. Sigue diciendo, a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, se desvaneció la oscuridad sobre la gente, pero siguió envolviendo al Salvador como en un manto. Los relámpagos parecían lanzados contra él. Fue entonces cuando prorrumpió en aquellos exclamación de amargura. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entre tanto la oscuridad se extendió sobre Jerusalén y los llanos de Judea. Todas las miradas dirigidas hacia aquella ciudad vieron los rayos de la ira de Dios lanzada sobre ella. Dice, repentinamente se desvanecieron las tinieblas, rodeaban la cruz
y con un acento claro como de trompetas que parecía resonar por la creación entera, Jesús clamó: cumplido seas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A una aureaba la luminosa, una aureola y luminosa rodeó la cruz, y el rostro del Salvador brilló como el sol. Luego inclinó su cabeza y murió. Mis amados hermanos, ¿cuánto es lo que vale pecar? Debes de comprender cuánto es lo que vale. El andar de chismoso, al andar de chismosa, de criticón. ¿Cuánto es lo que vale? Miren, mis amados hermanos, es necesario que nosotros podamos comprender y entender que si la avalancha, cuando vino Cristo Jesús, se puso entre mí la avalancha y le cayó a él, la segunda vez que viene, ay, mamita, mejor hubiese no haber nacido, dijo Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes. Que tengan una feliz tarde y que Dios, a quien sirvo, los guíe siempre. Amén.